Hola Francisco, un honor estar con vosotros. José, sabemos desde tempranas horas pues que la salida de civiles se ha complicado de alguna manera en Alepo. Entendemos pues que ya los rebeldes iniciaron su salida de esta ciudad que mantenían controlada por más de 4 años. ¿Cuál es la situación a esta hora en esa ciudad tan importante para Siria? Sí, realmente anoche se había conseguido, se anunció un acuerdo que había sido mediado principalmente por Turquía, también por Rusia, que tenía que permitir la salida de los rebeldes del lado oriental de Alepo que todavía controlan y hacerlo también con sus familias. Pero finalmente, cuando tenía esta mañana que llevarse a cabo esa evacuación de manera ordenada, ya estaban los autobuses preparados para hacer ese traslado, finalmente hubo una reanudación de la violencia que está impidiendo que algo así se pueda llevar a cabo. El alto el fuego era una de las condiciones claves y entonces ahora tenemos una realidad en la cual de forma importante se han reanudado las hostilidades. Vemos por un lado que la artillería continúa golpeando las zonas de Alepo donde se encuentran todavía rebeldes a un ritmo a veces durante la jornada de hoy de 2 obuses por minutos. Esto ha llevado a víctimas. También de su parte los rebeldes han reanudado sus ataques contra las zonas de Alepo controladas por el régimen de Bashar el-Assad y esto ha llevado, según la televisión siria, a al menos 3 muertos, a 45 heridos. O sea, vemos que la violencia se reanuda de manera muy significativa y entonces ahora tenemos sobre todo a Turquía que intenta tener conversaciones con Rusia, con Irán, con Estados Unidos para ver si a pesar de todo es posible reanudar este acuerdo, el llegar a este cese de la violencia. Sergei Lavrov, por ejemplo, el canciller ruso, dijo que en los próximos 2-3 días se verá si algo así es o no real. De su parte, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, aseguró que en ningún caso van a abandonar a la población en Alepo. Francis. Señor José, también quisiéramos consultarle, mejor dicho, sobre el tema de otros grupos también rebeldes que hacían vida en Alepo. Es el caso de Al-Nusra, que de alguna manera también, entiendo, había impedido pues la salida de civiles. ¿Qué pasa ahora con el abandono de los rebeldes, pero cuando también se mantienen en la zona otros grupos? Sí, bueno, ahí todavía continúan en estas zonas controladas por los rebeldes en el sureste de Alepo se encuentran unas 50.000 personas, entre ellas miles de rebeldes, pero que pertenecen no solamente a un grupo, sino que son distintas milicias las que están representadas. Entonces, el hecho de que haya esa complejidad dificulta poder llegar a un cese de la violencia. También por el lado de las fuerzas que apoyan al régimen de Bashar el-Assad. Ahí también existe una enorme complejidad. Tenemos al ejército regular sirio, tenemos a milicias chiitas libanesas, principalmente de Hezbollah, también a milicias que llegan de Irak, inclusive de Afganistán, también milicias palestinas que apoyan a Assad, también a Assad, elementos también del ejército iraní. Entonces todo esto hace que sea realmente muy difícil, muy complicado conseguir que todas las facciones en ambos lados respeten la tregua. Francis. Esta misma semana la Organización de Naciones Unidas pues ha denunciado el asesinato de civiles. ¿Qué se está haciendo desde la Organización de Naciones Unidas para contrarrestar este tipo de acciones violentas que han sido de alguna manera atribuidas entonces al gobierno del presidente Bashar al-Assad? Sí, realmente las denuncias que efectuaron ayer en organismos relacionados con los derechos humanos en las Naciones Unidas son estremecedoras, de ejecuciones a sangre fría en las propias casas de los rebeldes, matando no solamente a rebeldes, también a sus familiares, a mujeres, a niños. Ellos decían en Naciones Unidas, dicen
tener testimonios creíbles de la ejecución de en total 82 civiles, entre ellos 13 niños, 11 mujeres. Dicen que no tienen una demostración de 100% de que algo así haya ocurrido, pero dicen que los testimonios parecen creíbles. Dicen inclusive, temen que la realidad sea aún mucho peor, o sea, que las cifras de estas ejecuciones sean aún mayores, y advierten en las Naciones Unidas de que todo esto son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que en determinados casos pudieran ser llevados a la Corte Internacional de La Haya. También, por ejemplo, uno de los aspectos que estamos escuchando es que existen aviones no tripulados de países quizás como Gran Bretaña o Estados Unidos que están filmando en determinados momentos lo que ocurre en el interior de Alepo, y eso también pudiera servir para quizás encontrar demostraciones de que se pueden estar realizando crímenes de guerra. Veamos. Francis. Muchísimas gracias, señor José Levi, corresponsal de CNN en Medio Oriente.